Aquí considerando la palabra de nuestro Dios, hermanos, como vimos esta mañana, el apóstol Pablo nos dejó una información bastante sutil, bastante elemental, pero directa. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Permítame hablarle de una manera real, muy oscura, del potencial que tiene la pornografía en las personas que se dan a ella. Para muchos es un túnel o un abismo que no tiene regreso. Y Pablo utiliza en el versículo 3, como leímos en la mañana, una palabra, hermanos, muy particular. Cuando dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Esta es la palabra que también se traduce en ocasiones como codicia. Y es muy interesante bajo este contexto del cual Pablo lo aplica. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El significado básico originalmente de esta palabra fue tener más. Después se le dio el significado de recibir más. Y finalmente desear más. Es un egoísmo, es codicia, y en cualquier dirección que se mueva esa tendencia, encontrará una aspiración que le promueva, queridos hermanos, dirigirse hacia la más grande culpa que puede tener el hombre, disfrazándola de placer, siempre y cuando se desee más, se reciba más y se tenga más. El hermano Trench, que escribe sobre este asunto, un hermano que aparte de ser cristiano en su carrera académica, es un psicólogo, él define esta palabra como el anhelo cada vez más feroz de una persona que ha abandonado a Dios para llenarse de los objetos más bajos que los sentidos puedan experimentar. Esta es la definición del hermano Trench. Y será como un recipiente que siempre está tratando de llenarse, pero nunca termina por llenarse. Usted puede vaciar en él todo el tiempo un líquido y le seguirá virtiendo y vertiendo en él, pero nunca se llenará. Esa es la codicia, la avaricia de la cual Pablo habla aquí en el contexto de la fornicación. Así que nunca termina de llenarse. Los objetos de los cuales le hablo en esta definición, esos tales objetos son anhelos inapropiados. Puede ser, sí, dinero, posesiones, poder o experiencias carnales y sensuales que hacen elevar el ego y el placer en la persona que lo busca. Aunque a menudo, queridos hermanos, se usa esta palabra en referencia al deseo de posesiones materiales, la plonexia, como le habíamos dicho hace 2 días, que es la palabra original griega para avaricia, se traduce como codicia o avaricia, se usa aquí y en Efesios 4:19, como lo leímos, hermanos, el viernes, y en el capítulo 5 y el versículo 3. Aquí está
estrechamente asociada con la fornicación, con la lascivia y con la inmundicia. Se desea más, se quiere más, se obtiene más. Por eso esta es una advertencia, hermanos, por parte del apóstol Pablo, o digámoslo correctamente como debe ser, una advertencia de Dios, quien utiliza la boca y la mano para escribir del apóstol Pablo, en contra de obsesionarse y consumirse tanto con el deseo sexual que reemplaza a Dios, como hoy lo vivimos en esta sociedad. El hombre que hace del sexo su Dios es enfática e innegablemente un idólatra, conforme a la definición real de esta palabra. Se ha idolatrado, ha hecho del sexo su Dios. Por lo tanto, las restricciones que antes tenían, el freno que antes usaba para vivir una vida piadosa, se ha aflojado en ese camino a la idolatría sexual mediante los bailes degenerados que escucha, que ve, mediante los tocamientos lascivos, su vestimenta inmodesta, las canciones inmorales, las películas, los programas de televisión, los sitios de internet pornográficos que visita. A medida el corazón se corrompe tanto y la boca comienza a derramar un discurso inmundo, necio y muy sucio. Por eso le dije al principio, le voy a hablar de algo muy crudo. Esto es en lo que convierte realmente la pornografía a quien se envuelve en ella. Los deseos antinaturales se agitan cuando las imágenes pornográficas provocan por primera vez la mente. Y si continúa mirándolos, se abre una puerta aún más alta que inflama aún más los deseos, que conduce a otra puerta con el mismo resultado nuevamente. Y así, queridos hermanos, la telaraña del pecado va enredando y envolviendo al espectador, que cada vez más y más, a medida que intenta ocultar sus actividades, caerá en mentiras descaradas, pasará por todo tipo de contorsiones para cubrir su rastro, abrazando, hermanos, su conciencia una y otra vez a lo que realmente está buscando: su placer, un placer desmedido que ya no sabe cómo controlarlo. Sorprendido muchas veces por su propia conducta, se preguntará: ¿en verdad soy realmente yo? De alguna manera se las arreglará para poner a ese despreciado ego alterado o a esa nueva persona extraña en un comportamiento especial de su mente, para que no sufra de dolor al enfrentarle en la realidad. Solamente, hermanos, para asegurarse de que todo está bien en su vida. A veces podrá criticar la plaga de la pornografía que está destruyendo nuestra nación. Pasará por ciclos en donde se prometerá a sí mismo dejar de ver la pornografía, pero también sabe que necesitará imágenes más pervertidas la próxima ocasión que vuelva el deseo y la emoción a embargar su mente, a la cual él ha dado a eso, al Dios del sexo, y que asimismo hizo a un lado al Dios verdadero. Más tarde, cuando esas imágenes pierdan su brillo, cometerá fornicación y podrá encontrarse en lugares de prostitución donde nunca soñó que iba a ir, incluso en sus peores pesadillas. Y a medida que la compulsión y la obsesión se sale de control en su mente,
ese hombre o esa mujer que una vez fue un hombre íntegro puede verse envuelto en pornografía infantil, en incesto, mintiendo, robando para cubrir la aplastante deuda generada por sus inmundicias. Podrá, hermanos, contraer enfermedades de transmisión sexual y llevarlas a casa a su esposa, perdiendo así quizá su familia. Muchos probarán, hermanos, si no tienen un corazón que le regresen a Dios, probarán muchas cosas para salir de ello, incluso la religión, los médicos, los programas de autoayuda para romper su ciclo. Pero como los borrachos, como los alcohólicos, regresarán nuevamente a la espiral descendiente, mintiendo y muriendo finalmente de alguna enfermedad, solo para pasar, hermanos, la eternidad atormentados en el lugar de tormento con Satanás, quien les engañó desde el comienzo. Amigos, hermanos, la pornografía no es un juego, como dijimos hace algunos días. Es una casa de horrores en esta vida y en la venidera. Por eso Pablo advirtió: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Hay escapatoria para esto? ¿Hay salida para esto? Por supuesto que sí. Y de esto hablaremos el día de mañana. Por hoy, gracias por su atención. Que Dios los bendiga a meditar en la palabra.